Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Buenas tardes, aquí Raúl Coe. Bienvenidos todos a Hijos de Punta. Síganme en este repaso. En enero, Estados Unidos quería comprar Groenlandia por la seguridad nacional del mundo libre y cambiarle el nombre al Golfo de México. Después de la toma de posesión de Trump, empezaron las órdenes ejecutivas: indultar a los detenidos y condenados del ataque al Capitolio, sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, revertir las políticas de cambio climático. Y todo el mundo empezó a hablar de esas noticias, pero enseguida se metió a intentar negociar la paz entre Rusia y Ucrania. Pero se peleó con Zelensky. Y cuando estaban los ecos de esa pelea, llegó el día de la liberación, se anunció la guerra de aranceles y todo el listado de precios nuevos para los que le quisieran vender algo a Estados Unidos. Y cuando todos estaban haciendo sus cuentas de a cuánto le iban a quedar sus mercaderías, se anunció que se congelaba esa media. En el medio, un periodista quedó en un chat en el cual se planificaban bombardeos a Yemen, se anunció la cancelación de fondos públicos a las universidades si no cambiaban sus políticas de diversidad, cambiaban de fecha un desfile tradicional de la milicia para ponerlo en la fecha de cumpleaños de Trump, se anunciaban las redadas para los indocumentados, empezaban las protestas, se insultaba con el gobernador de California y se peleaba con Elon Musk, al tiempo que los militares disolvían protestas por las redadas contra inmigrantes y se emitían amenazas directas en la guerra que está abierta entre Israel e Irán. Son todos temas enormes, muy importantes, pero que van siendo atropellados por el siguiente tema. Yo quiero que alguien me ayude a entender esta estrategia de comunicación, si es que es una estrategia, o si es transformar a la política y a la gran política del mundo en una especie de show atractivo, interesante, que hace que todos anden corriendo atrás de una figura. Y me pregunto si este formato de comunicación terminará contagiando a otras regiones del mundo. Hola Martín. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Feliz de que estés de nuevo con nosotros. Ahora. Martín es Martín Aguirre, él es abogado, periodista, docente en la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort, es columnista y es el director del diario El País de Montevideo. Martín, me gustaría que empecemos por contar y compartir con la audiencia un concepto general que creo que aplica mucho a este asunto. ¿Qué es un ciclo informativo? Bueno, a ver, es una pregunta amplia. Un ciclo informativo es como la agenda, cuáles son los temas que están marcando la agenda en un determinado momento, ¿no? Entonces, la agenda periodística de un medio se compone por un poco seguir la información que es relevante en ese momento, sumado a la información que uno puede conseguir o que uno puede mover más allá de esa agenda, cosas que uno puede intentar imbricar en esa agenda, mezclar. Pero en general, lo que se considera como el ciclo informativo es el tope de la información más relevante en determinado momento de la realidad. Uh-huh. Y pareciera que esta avalancha de noticias, de novedades, todas significativas y en tan poquito tiempo, como que fuerza el ciclo informativo tradicional, ¿verdad? Sí, a ver, el ciclo informativo tradicional viene siendo avasallado ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Vos pensás que antes, yo cuando empecé a trabajar en el diario, por ejemplo, vos tenías un ciclo informativo que duraba por lo menos 24 horas, porque vos tenías una edición diaria. Claro. Entonces vos llegabas a la redacción a mediodía, tenías tiempo de pensar qué está pasando, escuchabas lo que había pasado en las radios de mañana, de repente, algún diario vespertino que había en aquella época, que salían a mediodía. Y en función de eso ibas armando un menú de lo que vos considerabas que era lo relevante que iba a componer tu edición del día siguiente, ¿no? Y así se iba armando el ciclo informativo. A partir de Internet y después se agudiza con las redes sociales, el ciclo empieza a ser como mucho más vertiginoso, ¿no? Y más permanente y más de minuto a minuto. Y bueno, y a partir de que llega Trump, no solo Trump, pero Trump es probablemente la figura más emblemática, hay una competencia por marcar el ciclo informativo con cosas permanentes que hace que
el gran perdedor, si vos querés, es la capacidad de reflexión o la capacidad de jerarquizar las cosas con determinados valores, porque estás permanentemente siguiendo atrás de unas noticias explosivas que no podés obviar, pero que no te permiten tiempo de sentarte y tomarte un minuto para la reflexión. Además de que a veces pareciera que queda como en el debe el seguimiento de lo que son los anuncios. Porque, por ejemplo, ¿en qué está hoy un anuncio que sucedió hace de pronto un mes de estos que yo mencionaba en la apertura? Pareciera que no ocupa más espacio. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que es imposible, porque vos no podés estar prestando atención. Una cosa bien simple, hasta hace 4 días la sociedad o el mundo informativo giraba en torno de lo que pasaba en Gaza, ¿no? Lo cual Ujú. tiene su carácter de discutible y una serie de cosas, pero la realidad es que hoy en día nadie sabe qué está pasando en Gaza porque lo que estamos viendo todos es lo que está pasando en Irán. Y así es como eh, hay una estrategia en algún sentido, pero o sea, lo que ha cambiado mucho en las estrategias comunicacionales es que lo que antes se buscaba, que era de alguna manera restringir los flujos de información para que solo saliera lo que la persona que quería incidir creía que era positivo para él, ahora se ha mutado a una especie de bombardeo sistemático de la agenda noticiosa con temas que hacen que vos no puedas realmente pararte un minuto a pensar, bueno, qué es lo importante y qué no es lo importante, o a valorar en toda su magnitud determinado evento, porque inmediatamente tenés que estar siguiendo otro, ¿no? Claro, y a ustedes les pasa que a la vez cuando estalla una nueva noticia no podés obviarla porque te quedaste reflexionando con la anterior, analizando la anterior, no podés dejar de cubrir. No, y es parte del dilema que hay hoy a nivel, y que hay gente que dice que el ser humano no está preparado para seguir una agenda informativa minuto a minuto como la que estamos viviendo, ¿no? Y que eso es lo que estaría detrás de cierta corriente que viene creciendo año a año, de mucha gente que dice que está saturada de la información y busca como resguardarse y no exponerse a la información permanente, ¿no? Porque es muy difícil y es hasta desgastante desde el lado emocional estar involucrado con las noticias minuto a minuto cuando todo lo que está pasando no te permite nunca un minuto de reflexión. Es muy vertiginoso, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con un momento muy especial del consumo informativo y de los medios de comunicación donde hay mucho desnorteo por la transformación tecnológica, por una serie, no solo tecnológica, sino también cultural, ¿no? Porque el fenómeno Trump es parte de una transformación cultural que él sabe manejar muy bien, pero no es el único. Hay otros líderes que lo manejan muy bien también. Milei, sin ir más lejos, es muy habilidoso también en eso. Y, y esto abre un paraguas enorme con una cantidad de desafíos que van más allá de lo político, ¿no? Pero que está, ya ahí me voy un poco más lejos de lo que tú preguntas. Pero Martín, te hago una pregunta adicional. ¿No te da la sensación de que también se conforma una especie de show muy entretenido? ¿No es parte también de lo que se busca? ¿A ustedes Sí, como medio no les conviene que sea una permanente novedad? de alguna manera sí y de otra no. Porque yo lo que creo es que también cuando, es como todo, ¿no? Suena feo, pero todo es un mercado en el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la novedad abunda tanto, también empieza a perder valor, ¿no? O sea, en un mercado la abundancia es inversamente proporcional al valor de algo también, ¿no? Entonces, si vos cada 5 minutos tirás una bomba informativa, llega un momento que la gente dice, después de 2 días, dice, no, mirá, yo no puedo seguir, ¿entendés? O sea, incluso va perdiendo capacidad de impacto esa bomba también, ¿no? Porque es muy difícil sostener la atención de la gente de esa manera en forma permanente. Sin embargo, nosotros en la agenda nacional, digamos, supimos tener coberturas tal vez muy extensas sobre episodios que tal vez no daban para tanto, pero funcionaron porque como que la información se soltaba de alguna manera en cuentagotas, se reactivaba el interés y tal vez los estiramos demasiado. Bueno, a ver, hay un caso muy simple de analizar eso, que es el caso Astesiano, ¿no? Para mí, en el gobierno anterior. Un caso que en el fondo, si vos pasás raya, la realidad es que los hechos comprobados o los hechos realmente serios fueron bastante pocos, pero que marcó la agenda informativa durante casi 2 años. Y yo creo que eso es una muestra también de cómo vos podés incidir sobre la agenda informativa sin necesidad de ser un Donald Trump, ¿no? Y con recursos muy baratos, porque las personas que manejaban un poco esa agenda eran 2 o 3 personas con algunas cuentas de Twitter y nada más,
y canalizando información de forma medida e intencionada hacia los medios de comunicación establecidos, que por ser parte de esta vorágine donde no tenemos mucho espacio para reflexionar, publicaban de manera muy acrítica cosas sin tomarse el tiempo de investigarlo, de buscarle contexto, de explicarlo, generando como un efecto de acumulación de histeria que en el fondo es contraproducente para la valoración justa de los episodios, ¿no? Entonces, es parte de la época en la que vivimos, y se hace muy difícil para los medios, en el momento en el que están en general también, poder abstraerse de eso, ¿no? Porque para vos abstraerte es decir, no, mira, pará, vamos a parar un poco la pelota, ¿qué es lo importante de esto, qué no? Tenés que tener una espalda importante, ¿no? Porque por un lado vos necesitas estar en la conversación y por otro lado también tenés la presión, a partir sobre todo de las redes, de que si vos no estás subiéndote a un tema con todo el fragor que se te demanda, estás como no haciendo bien tu trabajo. Entiendo. Difícil equilibrio debe ser ese para ustedes. Y me da mucha curiosidad esto. ¿Cómo reaccionan ustedes en la interna de la redacción de un diario como El País, de circulación nacional, un diario tremendamente histórico de nuestro país, cuando ven que una noticia, por ejemplo, en los comentarios está siendo muy agresivo hacia el diario, hacia los periodistas? ¿Le prestan atención a eso o los comentarios que digan lo que digan? Y bueno, eso depende un poco de cada uno, ¿no? Yo personalmente le presto atención, pero le doy la relevancia que me parece que tiene que tener. Hay veces que tenés que prestar atención porque podés estar cometiendo errores también. O sea, yo creo que una de las cosas fundamentales es asumir que uno está en una posición difícil donde es fácil cometer errores. Entonces es importante estar atento al feedback para ver si uno está cometiendo un error y enderezarse. Pero no puedes vivir pendiente del feedback, ¿no? Ese es parte de ese equilibrio difícil que tenés que tener hoy en día, que es saber prestar atención, poner un oído al ruido general, a ver cómo está funcionando lo que vos haces, pero no permitir que ese ruido te condicione de manera determinante de lo que vos haces, porque si no, al final te transformás en una cámara de eco de, por un lado, de una cosa muy de esta época, que es esa indignación generalizada, todo el mundo siente que tiene derecho a estar enojado con todo, y por otro, a operaciones, ¿no? Porque lo que está pasando también es que este tipo de caos, este mar revuelto, facilita que algunos operadores interesados manejen de alguna manera ese ciclo informativo de acuerdo a sus intereses, que no necesariamente son los intereses por los cuales un diario como El País existe, ¿no? Es un momento muy complicado, muy delicado, y además que hace que muchos periodistas también carguen con una presión, porque se los hacen sentir también, ¿no? O sea, hay un interés en hacer sentir esa presión para que todo el mundo esté como muy pendiente y muy cuidadoso de lo que hace por miedo a esa repercusión mediática negativa que está pendiente siempre. Sí, pareciera que a veces de alguna manera esa mirada censora también empieza a configurar una especie de nuevo dogma, ¿no? Porque a veces pareciera que de lo que son las agendas, o hay que estar 100% de acuerdo, si no estás al 100% de acuerdo, sos oposición. Y uno puede estar de acuerdo con algunas ideas y no con otras, pero se las plantea como un bloque. Pareciera que a veces hay que estar de acuerdo con toda esta mirada. Mira, hay un caso que me pareció muy interesante en estos días, que es, yo el otro día puse una cosa en Twitter y empezamos, no sé si has seguido el escándalo político que hay en España, que Sí, es muy claro. significativo, Sí, ¿no? sí. Con los audios que han aparecido, Coldo, Cerdán, estamos al tanto de todo eso. todo eso que es muy llamativo, ¿no? Entonces hay unas personas ahí en Twitter que, digamos, no son de izquierda ni mucho menos, más bien del otro extremo, que yo hice un comentario y decía, bueno, ahora lo descubrieron, nosotros lo venimos diciendo desde hace un año, que este escándalo, que no sé cuánto, y los grandes medios lo ignoran. No es que los grandes medios lo ignoran. Vos vas siguiendo los temas. Lo que pasa es que hasta que no aparecen las grabaciones o no aparecen determinadas evidencias muy notorias, vos tenés que jerarquizar. Y la realidad es que para lo que venía siendo el panorama informativo mundial en el último año o en los últimos 9 meses, ese episodio era menor en contraste con lo que estaba pasando en Gaza, lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que estaba pasando en Argentina, lo que estaba pasando en Brasil. De acuerdo a lo que es nuestro menú informativo, ¿no? Eso no quiere decir que otros medios puedan tener un menú informativo diferente que de repente es más afín al gusto de esa persona que se queja. Pero el comentario, lo que me llamaba la atención es que no es, bueno, ellos tienen este menú y ahora es, como no lo venías dando, lo estabas escondiendo poco menos, ¿no? Esa es la mirada, entiendo.
Y no va por ese lado en realidad, no es el espíritu, es que se necesita que el medio que tiene mucha calificación atrás solo puede salir con la noticia cuando tiene la validación de las agencias de noticias, que está comprobado, que hay datos. No, pero además vos tenés que jerarquizarlo, porque si no, ¿cuál es el rol de un medio, no? O sea, hay una cosa que también en esta época de confusión. En algún momento yo me acuerdo que Clarín, el diario argentino, en su página web había como renunciado a la jerarquización y te ponía como noticia principal la última noticia. Y la más nueva era siempre la principal, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso en algún momento cambiaron la política, porque me parece que no ayuda, no necesariamente lo último es lo más importante, ¿no? Entonces vos, creo que el rol de un medio de comunicación justamente es ayudar a la gente a jerarquizar lo que es más importante de lo que puede ser menos. Y la realidad es que el escándalo que había en España para la sociedad uruguaya, según nuestra mirada, hasta hace unas semanas, jerárquicamente estaba por debajo de lo que estaba pasando en otras realidades. Entonces, fue una decisión nuestra. Podés compartirla o no, podemos estar equivocados o no, eso siempre es discutible. Pero de ahí a pensar que es una política deliberada de esconder determinada cosa con un interés, no sé, político, lo cual sería muy raro creer que, yo que sé, a esta altura ya no me sorprende nada, pero que el país Uruguay de alguna manera estaba tratando de tapar el escándalo de corrupción en España, me parece un poquito delirante, pero bueno, no es lo más delirante que he escuchado en los últimos meses. Uno podría preguntarse, inclusive respecto de ese caso de corrupción en las altas esferas del PSOE español, que todo lo contrario, en realidad podría llegar a ser utilizado por la actual oposición de Uruguay para mostrar que en filas de un partido socialista del mundo instalado puede haber un episodio fuerte de corrupción. Sería un poco a la inversa. Lo que pasa es que hoy en día estamos en un mundo tan raro que todo el mundo hace lecturas, viste, no sé, a veces delirantes, pero lo más llamativo es que vos escuchás a gente decir cosas con un nivel de enojo y de certidumbre, cosas que vos sos consciente que no hay ninguna posibilidad de estar tan seguro de nada, ¿no? Claro. Siempre dicen, hay una frase, creo que es de Bertrand Russell, que dice que el problema del mundo es que la gente que sabe suele dudar de lo que sabe, mientras que la gente más ignorante es la que está más convencida, ¿no? Y más militante de lo que plantea. Sí. Yo personalmente reconozco mi ignorancia en una cantidad de temas y trato de ser más humilde en mis postulados porque reconozco que puedo estarle equivocando. Hay gente que está convencida de que no tiene chance de error. Ahora, Martín, saliendo de lo que puede ser la esfera de Twitter y su mundo de rebotes, tú tenés una temperatura muy particular, por lo que la información que ustedes reciben en el diario, el feedback de la gente, las mediciones de audiencia de cada noticia. ¿A ti te da la sensación de que Uruguay sostiene una confianza fuerte en su sistema político o te da la sensación de que está empezando a surgir una erosión, que en otros países la veo bastante desarrollada? Yo creo que Uruguay no es una isla y que eventualmente las cosas siempre llegan acá, ¿no? A su ritmo. Con un ritmo que, yo siempre digo lo mismo, no creo que tenga tanto que ver con una superioridad moral, ni ética, ni mucho menos, sino que tiene que ver con una escala donde el vínculo humano es más fácil en Uruguay que en otras sociedades más grandes, ¿no? Entonces, eso hace que todo sea más moderado porque el grado de separación que tenemos es muy chico, entonces es difícil. Pero yo creo que hay un proceso de degradación de la imagen de la política en general, incipiente en algunos sectores, pero vos te das cuenta que elección a elección hay un sector de votantes de, yo qué sé, entre 50 y 100 mil votantes, que son unos votantes casi que antipolíticos, ¿no? Que en algún momento podían votar a Cabildo, en la última podrían haber votado a Salle, Uh-huh. votan en blanco. Y que hay una cantidad de factores que son propios de la política, porque la realidad es que la política es negociación y es el mundo de lo posible y la transacción es buena, es parte de lo que hay que hacer y el diálogo, ¿no? Pero que en este mundo donde parece que lo importante son determinadas, no sé, purezas ideológicas o eso es visto como una traición, ¿no? Entonces, yo a veces cuando me toca estar con dirigentes políticos que vos ves que se prende la cámara y discuten y se apaga la cámara y se llevan bárbaro, a mí me parece una cosa saludable. El problema es que a veces ellos mismos me parece que al impostar una confrontación innecesariamente áspera, terminan fomentando esa imagen que tiene un sector de la sociedad de que hay un doble discurso, ¿no? De que en el fondo son todos lo mismo porque se llevan bárbaro. Y está bien que se lleven bárbaro, porque en algún momento tienen que negociar y llegar a acuerdos, ¿si no? Es lo deseable, teóricamente.
Ahora, ¿a vos te parece que es saludable que Uruguay haya oscilado históricamente entre gobiernos de región centro sin grandes rupturas conceptuales? Yo qué sé, no sé si estoy en condiciones de decir que es positivo o negativo. Yo creo que de alguna manera apoya una continuidad en ciertas políticas que uno cree que a largo plazo es lo mejor. Ahora, también soy consciente de que Uruguay tiene una cantidad de desafíos serios hoy en día que muchas veces esa moderación no permite atacarlos de manera razonable, ¿no? Yo creo, por ejemplo, el personaje Trump, está bien, Trump a mí no me gusta su estilo, no me gusta una cantidad de cosas. Ahora, el tipo es un disruptor y yo creo que lo que pasó fue que había una cantidad de gente en Estados Unidos y en el mundo que entendía que el sistema así como estaba no le estaba dando resultados y que necesitaba que viniera alguien y fuera ese agente de disrupción, ¿no? Después tenés que ver las consecuencias de eso, ¿no? Pero hay una serie de elementos, yo creo que en Uruguay está pasando que de a poco se están acumulando tensiones en determinados sectores de la sociedad que en un debate tan amable se hace difícil de encarar de manera profunda, ¿no? Yo qué sé, el tema de la gente en situación de calle, ¿cómo lo vamos a atacar? Porque la verdad es que viene uno y viene el otro y todo el mundo es muy amable, no sé qué, pero esto así, por moderadamente, me parece que es difícil, tiene que haber una solución de fondo, que a alguna gente le gustará y otra no, pero alguien la tiene que plantear. El tema de la falta de crecimiento y el peso del Estado sobre la espalda del contribuyente y que trabaja privadamente. En algún momento alguien va a tener que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque estamos como en un agua tibia donde a la sensación que a mí me da por lo menos es que estamos cada vez un poquito peor, lentamente, y las recetas moderadas no parecen ser suficientes para generar un cambio de ciclo, digamos, ¿no? Mi miedo es que en algún momento eso genere un disruptor al estilo Trump o al estilo Milei que venga y despatarre todo. La situación de Uruguay no es de crisis como la de Argentina para fomentar que venga una persona así, pero yo creo que si miramos el contexto con una mirada crítica, hay problemas que se vienen incubando desde hace tiempo y que no están teniendo un enfoque profundo de solución. Sí, tal vez en las próximas elecciones uruguayas haya que alejarse un poco del centro, al menos a nivel discursivo, para lograr captar a ese grupo de votantes sociales, porque la elección se está decidiendo por muy poquita diferencia, ¿no? Pero capaz que hay que salir un poco de ese discurso tan sereno, tan equilibrado que se vio en la campaña anterior. Yo creo que el problema, al sistema político uruguayo se le pueden hacer críticas, pero yo creo que lo que no se le puede negar es que es un reflejo bastante genuino de lo que piensa la sociedad uruguaya, ¿no? Y vos vas al Parlamento y realmente ves la sociedad uruguaya está ahí, con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces yo creo que el problema de fondo no es tanto del sistema político, sino de la sociedad en sí, que creo que hay un porcentaje muy mayoritario que no percibe o no quiere percibir que hacen falta algunos cambios más de fondo. Eh, y entonces yo creo que eso va a pasar a medida que el sector de la sociedad que padece los problemas que estamos teniendo empiece a sentirlos más en carne propia, lamentablemente. Pero vos fijate, el hecho ahora, lo que está pasando con el tema de las certificaciones de los empleados, de los funcionarios públicos, las certificaciones médicas, ¿no? Ujú. Es un tema que es serio para el Uruguay. O sea, bien por los funcionarios públicos tiene un sistema mucho mejor que los privados, pero llega un momento en el que es extremadamente mejor. Ya acá es casi, no me gusta mucho la palabra, pero es privilegiado. Y en el gobierno anterior se intentó hacer un cambio que para toda la sociedad es un ahorro millonario de plata, plata que nos hace falta para encarar otra cantidad de problemas enormes que tenemos. Ujú. Y por la presión de ese grupo de lobby, que es grande, porque en Uruguay son 300.000 personas los funcionarios públicos, pitos y flautas, el gobierno nuevo decide congelarlo. Ahora, ¿es justo eso? Eh, no hay ruido, nadie se queja, no se dice mucha cosa, pero francamente, si vos mirás lo que implica para el Uruguay en ahorro eso perdido, y vos las necesidades que tenés en otro lado, estamos discutiendo por una compra de un campo en 27 millones de dólares, y acá estamos hablando casi 10 veces eso al año, ¿no? Sí, y las presupuestaciones que se prepararon para evaluar sistema de mejoras en las cárceles, es como que son números que parecen accesibles cuando los comparás con este número de las licencias de los funcionarios. Es curiosísimo el caso. Este, Se precisa pero dinero para otras cosas.
más Como eso, significativo. o sea, lo de colonización, por ejemplo, que el Uruguay tenga invertido 1.200, 1.500 millones de dólares en un proyecto de colonización, que puede haber sido muy, muy positivo en el año 48, yo no sé si hoy en día es tan positivo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿es la prioridad para el Uruguay? Con todos los desafíos que tenemos, pero es como que nadie se anima a plantear eso, porque yo me pasaba en este programa de televisión en el 12 que voy los domingos, que me tocó un panel con políticos de todos los partidos y todos los políticos estaban de acuerdo con que el Instituto de Colonización no había que tocar nada. Y digo, "Oh, pero no es raro, o sea, se acaban de morir 4 en una cárcel, tenemos problemas por todos lados y tenemos 1.200 millones de dólares estancados ahí. ¿Hay alguna evaluación? Digo, ¿alguien ha evaluado si esa es la mejor forma de usar esa plata para una sociedad? Yo creo que no, yo nunca vi esa evaluación. Pero es como que no puedes tocar ahí porque enseguida saltan, no, que esto, porque no me parece que sea tan de fanático ideológico plantear simplemente que haría falta una evaluación para ver si justifica tener esa plata ahí, ¿no? Interesante. Martín, y desde tu mirada, ¿cuál es la diferencia entre la llamada batalla cultural, de la cual tanto se habla en Argentina, Agustín Laje, Milei, la batalla cultural también de wokes contra los no wokes o los dormidos? ¿Cuál es entre batalla cultural y debate ideológico? Sí, yo creo que es un ayornamiento dialéctico. En el fondo es lo mismo, ¿no? Es una batalla ideológica, es una lucha de ideas. Se le ha cambiado el nombre durante mucho tiempo, pero en el fondo es lo mismo, es genuino. Eh, yo lo que sí creo, que además lo escribí hace mucho tiempo y he tenido muchas discusiones, es que el péndulo ideológico se había ido, no sé si izquierda o derecha es la palabra, ¿no? Pero sí a una sensibilidad, si querés, woke, no sé si es la palabra porque está muy bastardizada, ¿no? Una Pero hipersensibilidad. sí, una hipersensibilidad por causas de minorías, por determinadas circunstancias, que se llevó a un extremo que era natural que iba a generar un efecto pendular hacia el otro lado. Y que eso es lo peligroso, ¿no? Entonces yo tenía discusiones con amigas, compañeros de trabajo acá, muy feministas, sobre los cambios a la ley de violencia en género y todo ese tipo de cosas que me parecía que estaban afectando cuestiones como de la presunción de inocencia y una serie de cosas que son muy importantes y ellos lo veían como algo más banal, ¿no? Como que no era tan importante comparado al mensaje que daba el Estado con eso de estar como dando justicia a requerimientos de sectores que se veían oprimidos. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de eso, ¿no? O sea, es el efecto pendular para el otro lado. Y yo creo que las sociedades que progresan son las que logran que ese efecto pendular sea más moderado, porque si te vas dando bandazos de acá para allá, entras en una dinámica que impide asentar políticas, hacer cosas más constructivas, ¿no? Ujú. Pero creo que tiene que ver con el signo de los tiempos que vivimos, que la moderación es mala palabra hoy en día también, ¿no? O sea, tiene que ver con la lógica de las redes, con una cantidad de lógicas donde si vos no tenés un discurso muy explosivo, pasás desapercibido, porque, este, yo qué sé, a mí personalmente no me gusta el tono confrontativo de algunas miradas. Yo puedo estar de acuerdo con mi ley en una serie de cosas, no me gusta su tono, pero alcanza que digas eso para que te acusen de tibio y funcional a la izquierda o lo que vos quieras, ¿no? Pero bueno, En la interna de un diario como ustedes, em, ¿están presentes también todas las miradas políticas en el personal, en quienes redactan, en quienes escriben, en los periodistas? O sea, ¿ustedes en la interna considerás que son un medio plural? sí, a ver, yo creo que si vos me lo planteas así, yo te diría que yo creo que somos uno de los medios más plurales, porque en realidad hay una coexistencia. A ver, el periodista como tal surge de un sector social y de un sector cultural muy claro en Uruguay, ¿no? En Uruguay y en todos lados. Que es un sector urbano, ilustrado, con cierta formación en determinada, particularmente de ciencias sociales. Y ese sector tiene una mirada y tiene un corte ideológico muy, muy, muy fácil de identificar, ¿no? Ujú. Este, que muchas veces no es el de la línea ideológica tradicional de un diario como El País. Entiendo. Entonces, yo creo que en el país nuestra fuerza periodística está, como en todos los medios del mundo, muy identificado con esa mirada que de repente confronta de alguna manera con la línea histórica tradicional del país. Y lo que yo intento hacer de alguna manera es, en la redacción del diario, fomentar discusiones que habiliten que esa gente también entienda cuál es la mirada de este otro lado, ¿no? Y yo creo que de esa síntesis se genera una mirada diversa. Hay
muchas veces pasa que la gente te lo plantea, que vos lees editoriales del diario, lees la información y que parecen que fueran dos medios distintos. Yo creo que eso es un poco exagerado, pero en el fondo no me parece mal, me parece que está bien que coexistan miradas distintas y que de ese choque interno, si vos querés, va a salir una síntesis mejor que la que sale, por ejemplo, de un medio, por citar a uno, como La Diaria, donde vos te das cuenta que hay una consistencia mucho mayor entre lo que es esa mirada de una persona prototipo salido de la Facultad de Ciencias Sociales con las jerarquías del medio. Entonces, no hay margen, no hay matices ahí, hay una única mirada. Y si vos mirás las tapas de La Diaria y mirás las tapas del País, yo creo que, digo, yo no me estoy metiendo con el modelo de negocio de cada uno, ellos tienen una mirada muy clara a la comunidad a la que apuntan, nosotros apuntamos a ser un medio más generalista, pero creo que es perceptible la diferencia de amplitud de miradas entre uno y otro medio. Yo soy lector del País de décadas, también leo La Diaria, leemos todo acá en realidad en el programa, y sí percibo el viraje que con los años se ha ido dando hacia una posición bastante más de centro de la que tal vez tenía el país cuando yo era más chico. Ahora, creo que también es parte de una cosa en la cual ni los liberales son insensibles, como a veces se los quiere presentar, ni todas las izquierdas son las dueñas de la superioridad moral. No sé, creo que hay que empezar a abrir un poco esos conceptos, sobre todo en el periodismo, para que justamente la sociedad reciba ese mensaje de equilibrio en la mirada y de romper los dogmas. No es necesario embanderarnos. Yo creo que el embanderarse implica una mirada algo despectiva de la capacidad intelectual de la audiencia, ¿no? Yo la realidad es que estoy tratando de entender lo que pasa con la audiencia. Probablemente tengo más insumos y tengo tiempo, porque la persona que está trabajando en una carpintería, en una zapatería, las horas que dedica a poner una suela de zapato o a arreglar una madera, yo las estoy dedicando a tratar de leer lo que está pasando. Entonces yo puedo tener un poco más de insumos. Uh-huh. Pero creerme que yo tengo una receta ideológica superior o que yo le voy a enseñar a la gente las cosas, creo que arrancás mal, ¿no? Entonces, creo que lo importante, que es un poco lo que pasa con el liberalismo y la polémica en torno al liberalismo, ¿no? Que a mí me gusta mucho una mirada ahí de Venegas Lynch, por más que Milei lo he puesto en un lugar un poco incómodo seguramente, donde el tipo te explica que el liberalismo no es una doctrina como puede ser el socialismo, porque parte de la base de que no tiene una receta perfecta para resolver los problemas. Entonces, vos tenés que arrancar desde un lugar bastante más de humildad, porque yo puedo saber que hay cosas que no funcionan, pero si vos me decís, bueno, decime qué tengo que hacer para ser un país próspero, no, yo no te lo puedo decir. Ahora, yo trato de ver la realidad con una mirada crítica y contarte lo que veo desde un lugar. Y te lo aclaro desde qué lugar te lo estoy tratando de contar, ¿no? Yo soy una persona que veo las cosas así y esto es lo que estoy viendo. Pero después vos sos el que vas a matizar lo que yo te estoy contando, capaz que mirás un poco La Diaria, mirás otros lados y sacás tu propia síntesis, ¿no? Que me parece que eso es lo interesante. Martín, te propongo que hagamos una breve pausa y en la segunda parte del programa quiero preguntarte acerca de cuáles son los grandes temas que te parece que tendrían que estar ocupando más lugar en la agenda informativa uruguaya. ¿Te parece? Perfecto. Amigas, amigos, ya venimos con mucho más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos junto a Martín Aguirre, el director del diario El País, columnista, docente, una mirada bien interesante sobre el mundo del periodismo, pero mucho más allá, sobre la realidad local, internacional, sobre las dinámicas de esta sociedad tan cambiante que nos toca vivir por estos años. Martín, quiero preguntarte, ¿cuáles son para vos los temas que debiéramos tener todos los días en la agenda uruguaya, pero que parece que nadie instala, no terminan de cuajar como temas de interés? No, yo creo que entran y salen, ¿no? Es como que en esto que vos decías, ¿no? De este vértigo, a veces es difícil poner foco con la profundidad que requieren, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de educación creo que es clave en Uruguay y creo que en el gobierno pasado se intentaron hacer algunos ajustes, algunos cambios. Creo que este gobierno no está muy convencido. Si bien no ha echado todo para atrás, algunas cosas están cambiando, pero vos cuando vivís en un país donde la mitad de la gente no termina el liceo, digo, la receta a futuro es tétrica, ¿no? El tema de la marginalidad, que yo creo que está atado con eso, es un tema central para mí. O sea, yo no sé cuánto tiempo podemos vivir donde cada año le estamos volcando 500, 600 personas más que viven en la calle, ¿no? Personas en la edad, en un país con los problemas demográficos que tenemos, personas que en su mayoría tienen entre 20 y 40 años, en la edad de máxima producción y capacidad,
cuyo único horizonte de vida es encontrar un techo donde meterse a fumar pasta base y estar ahí, ¿no? Digo, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo no veo a nadie que se esté involucrando realmente para encarar ese problema. En la campaña estuvo muy mencionado. Ahora, no parece haber, al menos hasta ahora, una línea clara de acción de qué vamos a hacer con esa enorme población que cae en el consumo de sustancias y sus horizontes se cierran mucho, porque tampoco es tan fácil después reinsertar, ¿no? No, es que ni siquiera estamos cortando el chorro, ese es el problema, porque ahora se habla de que hay 3.000, 4.000 personas así en Uruguay, ok, pero el problema es que cada día salen de la cárcel 200 personas cuyo horizonte de vida no es muy diferente de ese, y los que entran a la cárcel por otro lado, ¿no? Y yo creo que está atado con el tema educativo, o sea, la sociedad uruguaya, hay un sector de la juventud que nace en barrios carenciados, que tiene problemas, al cual no le está dando un camino seductor a un estilo de vida como el que de repente nosotros creemos que es el mejor, ¿no? Entonces, porque la gente no es estúpida. El tipo que está en la esquina fumando pasta base también no es que en algún momento tomó la decisión de hacer eso en vez de ir al liceo y buscar ir a la facultad en un país donde la educación es gratuita. Por algo lo hacen. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. El tema de la seguridad también está muy imbricado con ese, pero después hay un tema de la economía del país, ¿no? O sea, nosotros tenemos un país que crece muy poco, que hay como un convencimiento de un sector de la sociedad de que el problema del Uruguay es de distribución. Yo creo que no es de distribución, es un problema de creación de riqueza, que en Uruguay está muy trancado. El otro día hablaba con un gerente de uno de los principales bancos que me decía, vos mirás las hojas de balance de las empresas uruguayas y son así de finitas. O sea, la rentabilidad de la mayoría de las empresas en Uruguay es muy chica. Y vos tenés un sistema de consejo de salario, por ejemplo, yo me voy de acá, corto contigo, me tengo que ir a discutir un avión de presupuesto abajo con el gerente general, porque claro, vos todos los años, por un tema de consejo de salario, se te aumentan los costos salariales nomás un 5, un 7, un 10%, y vos no podés muchas veces equilibrar eso con ingresos genuinos, porque vos no lo podés trasladar a tus clientes, entonces es como una rosca muy complicada en la cual, ¿cuál va a ser la salida? ¿Cómo vamos a hacer para pegar un salto de crecimiento en Uruguay? Tenés que hacer reformas de fondo que uno no ve que nadie esté planteando, ¿no? Consejo de salario es una de esas vacas sagradas también, porque hay países que no tienen consejo de salarios y no les va mal. Yo lo dije una vez en una entrevista y me trataron de ignorante, criminal, inhumano, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero Bueno, si vos me mirás sumaría a ese club, parece. Mejores salarios, pero yo no es porque esté en contra de la herramienta en sí, yo lo que creo que la herramienta capaz que es perfectible, ¿viste? Pero lo que creo sí que generan, visto de donde estoy yo, que soy alguien que tengo que asignar recursos, genera incentivos negativos, ¿no? Porque si yo me como todas mis posibilidades de distribuir, de mejorar salario por una decisión arbitraria, como hay que llamarla, generalizada, no tengo espacio para darle al tipo que yo sé que se está matando y que merece más, ¿entendés? Y me obliga a mí todos los años a tener un piso de aumento de costos que yo no necesariamente lo puedo trasladar, o sea que me achica. Al final lo que terminás es en un permanente ciclo de achique vos en tu empresa para poder nada más que mantener la subsistencia, ¿no? Yo no sé si eso lo piensa, sin contar con que mide igual a una empresa de 350 empleados, como puede ser el país, con una empresa que tenga 35, como puede ser una radio. Yo qué sé, pero bueno, esa es una batalla que es una discusión que la gente no... No es frecuente ver la necesidad de crecimiento país. El ministro de Economía lo ha mencionado muchas veces, también lo mencionó el ministro de Economía del gobierno anterior. O sea, evidentemente todos coinciden en que se precisa crecer. Ahora, crecer no es tan fácil, hay que captar capitales extranjeros o hay que liberar capitales que se decidan a emprender en nuestro contexto, que sabemos que es un contexto que muerde fuerte. En fin, quiero volver a un punto que mencionamos hace un ratito y que me interesa mucho tu mirada. Mencionaste acerca de las personas en situación de calle que provienen de repente algunos del mundo de barrios más marginales, otros que han atravesado la experiencia del encarcelamiento y la sumatoria termina generando una situación en la cual esa gente allí está intentando hacer sus días. Ahora, el resto de la sociedad, que no son 4.000, son muchísimos más, el resto de la sociedad, ¿cómo te parece? Y ahí veo los comentarios que vos lees en las noticias, de tus propias noticias, del diario, en la sensibilidad de la gente hacia las personas en situación de calle. ¿Los uruguayos les tienen lástima o los están empezando a ver como amenaza?
Y bueno, yo lamentablemente creo que el proceso está yendo hacia una situación más de tensión, ¿no? Yo ya tengo 50 años, yo me acuerdo que el fenómeno, sí, si bien siempre hubo gente que vivía en la calle, yo cuando era Sí, chico había alguna gente, pero era sí, muy marginal, ¿no? sí. Muy marginal. Eh, Se hablaba, no sé, el loco del barrio, había esas figuras, pero no era una cuestión nada común. el viejo de la bolsa, ¿no? Que te También, decía, te amenazaban cuando eras niño, pero no era algo normal. O sea, había gente pobre que tenía problemas, pero era gente que estaba inserta de alguna manera en la sociedad formal. ujú, Este, yo creo que a partir de la crisis del 2002 y determinados procesos que se empiezan a dar, vos empezás a ver que se da en otros países también, ¿no? Porque en todos los países, incluso en los países ricos, está este fenómeno. Pero lo que más me afecta a mí es que en una sociedad tan chica como este no encontremos una manera, porque es como que desde hace 10 años no se le encuentra una solución y percibo el cambio de actitud, ¿no? O sea, yo como soy una persona que me crié en una época que no era normal, veo a una persona así y mi primera reacción siempre es de lástima, de solidaridad, intento de ayuda. Pero yo veo a mi hijo que tiene 15 años y que desde hace 3 años se toma el ómnibus solo para irse al liceo y que de repente en la esquina hay 4 tipos que están ahí metidos entre una frazada, que lo miran raro, que lo están midiendo, alguna vez se lo han afanado, y él ya no lo ve tanto con el mismo nivel de solidaridad y empatía, sino que ya lo empieza a ver como alguien que es una amenaza a su vida normal, ¿no? a eso voy. Y, y la persona que yo contaba una historia la otra vez, yo tenía un compañero de trabajo acá en el diario que la madre era paciente oncológica y vivía en el centro y se le habían acampado 4 en la ventana del cuarto y la mujer estaba pasando un momento horrible y el padre mayor salía y les pedía que se callaran y a la tercera vez casi termina las cuchilladas con los tipos. O sea, no es una convivencia sustentable, ¿no? Y las autoridades se indignan con la arquitectura defensiva y que prohíben esto, que está bien, pero digo, vos tenés que dar una solución, porque esto hay una receta media peligrosa, que estás incubando una situación que en algún momento te va a explotar, porque ¿hasta dónde podés convivir así? ¿No? Y eso no quiere decir porque enseguida te dicen, vos lo que querés es que te lo saquen de que no querés verlos, no, mirá, no es así, yo estoy a fin de hacer todo lo que haya que hacer para ayudar a esa gente que se integre, pero la realidad es que esta situación, tarde o temprano, va a ir a peor. Ujú. Es un panorama sombrío el que estás sintiendo entonces. Y bueno, acá en Montevideo es un tema serio. Yo, para mí, es uno de los temas más importantes que hay. Y la otra vez tuvimos un debate ahí con alguna gente y yo qué sé, yo no lo veían tan así. No sé, capaz que yo. Pero para mí yo lo veo, camino por la calle y para mí es uno de los temas más complicados que hay. Ahora en invierno es terrible. Acá a la vuelta del diario, vos salís de noche del diario y es un panorama lamentable, ¿viste? Sí, ahí Y, aparece esa frase que duele mucho, que duele decirla y duele escucharla, de que las defensas de las minorías a veces se marginan a las mayorías. Es cierto, a veces, en varios aspectos, esa convivencia social se tensiona. Y bueno, son ventanitas que pueden dejarle el espacio a los discursos más violentos también, ¿no? A los discursos que propongan algo más radical. y sí, sí, porque además lo de la minoría también es relativo, porque por ejemplo yo salgo del diario a las 10 de la noche y hay 4 flacos en la esquina y capaz que conmigo no se van a meter, porque yo qué sé, más o menos todavía Ujú. me puedo defender y estoy más o menos en buena forma, pero sale una mujer, sale un chiquilín, sale una persona mayor y la situación no es la misma, ¿no? ¿Cuál es el nivel? Si una persona de 70, 80 años que sale en la misma situación que yo, no sé si se siente tan cómodo, ¿no? Se siente amenazado. ¿Y cuál va a ser su reacción? Sí. Vos sabés que el otro día conversaba con un señor muy sabio, un hombre muy mayor, muy cerca de los 90 y largo de años. Él había nacido en tiempos de posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica. Y un camino de vida fascinante, anduvo por un montón de países, terminó aquí en Uruguay, donde tiene una estructura agropecuaria. Y le pregunté qué había hecho que terminara quedándose en Uruguay, siendo que había estado saltando entre tantos países y también había tenido sus oportunidades en todos esos lugares en los que había estado. Y me dijo una frase que me sorprendió, me dijo, cuando yo llegué a Uruguay, era un país con mucha gente pobre, especialmente en el interior, pero no había pobreza. ¿Cómo es eso? Claro, había gente que era pobre, que no tenía dinero, que no tenía recursos, pero había cultura general, había hábitos de trabajo,
habían casas pintaditas, jardines cuidados, y una forma de sobrellevar la realidad que era muy sana, que yo no la vi en otros países. Y él venía de la posguerra europea. Sí, Eh, ¿Por qué cambió eso? sí, es difícil saberlo. Yo creo que hay un fenómeno internacional que va en ese camino, ¿no? O sea, vos recorres Estados Unidos, recorres Europa y tenés un poco este fenómeno también. Pero yo creo que en Uruguay siempre hay una defensa mayor en el sentido de lo que te decía antes, que hay como mayor cercanía social, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo tiene un amigo, alguien que pasa por un mal momento, es como que es más difícil demonizar al diferente porque las vías de conexión son más cortas, Sí, digamos, ¿no? no hay anonimato, digamos. Te vas a encontrar con todo el mundo a tarde o temprano. Este, pero también creo que a veces eso conspira contra determinadas cosas, ¿no? Yo qué sé. Es lo que pasa con estas situaciones. Vos tenés un tipo que te toca la puerta de tu casa y te pide comida y vos le das comida. Lo que pasa es que empieza a generarse un ciclo donde cada vez hay más y cada vez hay más. Hay un punto en el que es muy difícil decir no, ¿no? Y yo creo que a veces la buena educación, cuando tenés desafíos grandes y la armonía o cierto clima de no querer hacer olas o no querer tomar medidas drásticas, cuando los problemas se empiezan a agrandar, puede ser contraproducente también, ¿no? Pero no sé, la verdad que sinceramente no tengo una respuesta de por qué pasó en Uruguay. He visto que es un problema que pasa en otros lados también, ¿no? Eh, pero lo que me preocupa a mí es que en Uruguay la escala del problema debería serlo mucho más solucionable, ¿no? Es como lo de la vivienda. Vos fíjate que en Uruguay hay 200.000 personas viviendo en asentamientos eh, desde hace 20 años. Ujú. Si vos le decís en Brasil que son 50.000 viviendas, más o menos, un poquito más. En cualquier país del mundo sería solucionable en 10 minutos. Si acá hace 25 años estamos discutiendo, cuando la tierra abunda, cuando el Estado tiene un presupuesto gigantesco anual y no se puede solucionar. eh, A mí hay algunas de las grandes decisiones de Uruguay, como el ataque al tema de la vivienda, como la decisión fuerte de invertir en cárceles, que me pregunto si es que no se toman porque nadie quiere asumir el costo político. Y no sé. sí, el costo político y el desgaste que te genera tomar decisiones que alguna gente también las ve como muy antipáticas, ¿no? Yo qué sé, no sé. Y bueno, la Eh, reforma de la educación en el gobierno pasado tuvo enormes resistencias. La reforma del sistema de seguridad social tuvo enormes resistencias. No es fácil cambiar cosas en Uruguay. Eso es una no, no, realidad. no. No, ese es uno de los problemas. A la uruguaya hay cosas, lo que pasa que si demorás 25 años para generar 200.000 viviendas, digo 50.000 viviendas, el problema que tenés es que, claro, vas por 4 generaciones de gente que nace en condiciones lamentables y que después te quejas de que tenés problemas de seguridad. Eh, También tenemos demoras en las tomas de decisiones que nos explotan en la cara, como nos acaba de pasar con el sistema de la caja de jubilaciones de profesionales universitarios. Eso se sabía que venía mal. Se sabía y hubo una ley en el periodo pasado que no se votó vaya uno a saber por qué, se sabe por qué, pero por problemas políticos, pero que hubiera sido mucho menos gravosa para todos que esta que está votándose ahora, ¿no? Ahora, Martín, algo que me da mucha curiosidad, y vos estás más en el ambiente político, me decías, y no sos el primero que me dice que nuestra clase política, nuestro grupo de dirigentes políticos, en general entre ellos tienen mucho mejor relación de la que creemos. Mm. Y por qué después entonces a la hora de operar como grupo de trabajo, a nivel parlamentario, a nivel de poder ejecutivo, en relación con el Parlamento, por qué no ejecutamos más? Si tendríamos cómo hacernos, ponernos de acuerdo porque hay buena relación. Es que yo creo que en el fondo no es un tema de relación, es un tema de intereses y es un tema de decisiones que implican o sea, prioridades, ¿no? Y que las prioridades no son las mismas. Este, Fíjate lo de las certificaciones médicas. Yo no puedo creer que a ningún dirigente, o sea, la gente que está en el gobierno actual llega al gobierno con una cantidad de promesas, para la cual necesita recursos, Ujú. ¿no? Sí, Y ahí hay recursos. Y ahí. creo que todos somos conscientes de que es una situación
bastante injusta la diferencia que hay entre la forma en la que manejan eso el sector público y el sector privado. Sí, es algo Bueno, que salta a la vista. vos sos el Frente Amplio. La coalición republicana asumió el desgaste electoral y el sacrificio, si vos querés, de imagen pública, de haber tomado una decisión que es difícil en Uruguay, que es sacrificar el interés de 300.000 funcionarios públicos. Ujú. Bueno, yo qué sé, aprovechalo. Comprendo. Claro. ¿No? Pero lo vas para atrás. Digo, es como que te estás pegando un tiro en el pie. Sí, era una caja disponible que se prefiere que no se pueda operar. Entiendo lo que decís. Y bueno, eso porque hay determinadas lealtades, determinadas vinculaciones, determinados vínculos que hace que para ellos les cueste mucho decirle que no al reclamo. Pero esas son las cosas que son difíciles de entender, ¿no? A mí me sorprende que no se encuentren puntos de equilibrio, porque puedo entender la presión del lobby, como decías tú hace un ratito, pero también se puede llegar a encontrar un punto en el cual se logre contentar ese reclamo, que se podría llegar a considerar válido por 300.000 personas, por ejemplo, y que también se libere algo de la caja que se necesita para problemas que son reales y que se vienen también planteando en la campaña, incluso por parte de todos los partidos políticos. Porque lo que sí hubo fue una gran coincidencia en la última campaña en cuáles eran las nubes grises. Eso fue una cosa Sí. que se notó. Es que yo creo que la campaña, yo lo he dicho muchas veces ya, pero a mí lo que me fastidió de la campaña fue que pareció un aviso de yerba, en el que estábamos todos en el mejor país y nadie quería hacer nada muy, muy drástico, ¿viste? Era todos tomando mate en la Rambla, felices y contentos, pero yo qué sé, no sé. Yo no. Capaz que como soy periodista estoy más entrenado a ver la mitad medio vacía, pero la verdad que yo veo una cantidad de desafíos en Uruguay que necesitan medidas más drásticas, ¿viste? Y claro, y como que no hay ambiente social para eso, ¿no? Ujú. Martín, nos dejas pensando en un montón de frentes. Te quiero agradecer muchísimo este ratito que compartiste hoy con Hijos de Punta. No, gracias a ustedes por la invitación. Cualquier cosa a la orden. Claro que sí. Martín Aguirre, amigos, el director del diario El País, ha pasado una vez más por la mesa de nuestro querido programa Hijos de Punta. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.